pasamos a nuestra, creo que es nuestra última parte de respiratorio, que vamos a hablar entonces de las crónicas, granulomatosas y no granulomatosas. Son las infecciones respiratorias bajas, crónicas y raras. No mentira, crónicas. Vamos a hablar de tuberculosis por un lado, sistémicas, endémicas y cripto, y las no granulomatosas, actinomyces, sinocardia y aspergillus. La cosa es así. Las granulomatosas van a crear un granuloma. El granuloma es esa respuesta inflamatoria. Acá adentro tengo la bacteria y a esa bacteria se agregaron macrófagos, se forman células gigantes multinucleadas, están protegidas por linfocitos y esos linfocitos están protegidos por una zona de fibrosis. Esto es un granuloma. La formación de granuloma, por ejemplo, en la tuberculosis, nos habla de la imposibilidad de las células del sistema inmune de lograr efectivamente matar el Mycobacterium tuberculosis, que va de esa destrucción y se mantiene vivo dentro de las células macrofágicas. Entonces, como el micobacterio se mantiene vivo, tenemos que proteger el cuerpo de alguna forma. Y la forma que encuentran es como si tuviera una astilla, un cuerpo extraño, formando un gránulo. Entonces, los micobacterias, ese género de las micobacterias, las vamos a tener que pintar distinto. Recuérdense que son no gram. ¿Por qué? Porque cuando vemos su estructura de la pared celular, vemos que es muy distinta tanto de las gram positivas cuanto de las gram negativas. Vemos que tienen esos galactanos acá, tienen peptidoglicanos, tienen membrana celular, bla. Pero tienen esa línea de aracnoglacanos acá, lo que hace que no se pinten bien, no se tiñan bien con las tinciones que usamos, la fucsina, la hematocilina, el violeta, el cristal violeta. Entonces no se va a pintar bien y no vamos a poderlas ver bien como gram positivos o gram negativos. Entonces esa es nuestra tinción de Ziu-Nielsen y vamos a ver todo el fondo azul y las bacteriacitas, los bacilos en rosa. Entonces, adentro de lo que son el micobacterio, vamos a tener dos grandes grupos. Vamos a tener el grupo tuberculosis o el grupo típico, que ahí está la tuberculosis y está la lepra. La lepra la vamos a ver en piel. Y estamos el otro complejo que son las no tuberculosas, el avium y el marino. El Mycobacterium marino también la podemos ver en piel y el Mycobacterium avium nos da una infección en pulmón también, pero no es tan importante, la verdad, que a ese nivel de repaso para un examen, a nivel de nuestro repaso no la vamos a ver porque es como muy ya fino. Necesitamos que sepas lo grande. Después, si ya sabes lo grande, ya entendés todo, tuberculosis, si te sobró tiempo, ahí sí pasa algo. Entonces, TBC es la más importante de todas las micobacterias. Yo diría que la bovis, porque es la que hace la vacuna, pero bueno, la TBC, la Mycobacterium tuberculosis, nos va a hacer una infección que es la tuberculosis. La tuberculosis es una infección sistémica. Podemos tener tuberculosis en el dedo gordo del pie si queremos. Pero lo que pasa es que normalmente es pulmonar. O las personas de inmunocomprometidas que están bien con su sistema inmune va a ser pulmonar. La patogenia de la tuberculosis es muy importante porque estamos hablando de una patogenia que arranca desde una prima infección que normalmente en los países como Argentina, como Brasil, los países más subdesarrollados, como tenemos circulación de TBC, vamos a hablar de una prima infección que ocurre en la infancia. Entonces, en esa prima infección tenemos dos opciones. Podemos tener una TBC primaria o que esa micobacteria quede dentro de un granuloma y se quede ahí para mucho tiempo. Si yo sobrevivo a mi TBC primaria o yo directamente formo un granuloma, tenemos el granuloma que con los años se va a calcificar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ese granuloma no se calcificó bien o todavía tengo la bacteria ahí adentro y se reactiva la TBC o me vuelvo a contagiar de TBC. Ambas cosas lo que pueden pasar es volver a esa curación y tener ese nuevo granuloma o puedo tener una TBC secundaria y a esa TBC se forme una caverna.
¿Qué es una caverna? Una caverna es un espacio vacío dentro del pulmón que está causado por la destrucción de los alvéolos y bronquios. ¿Qué sería lo que pasaría si no tuviéramos el granuloma? Entonces el granuloma impide que haya en esas cavernas. O también si soy una persona muy inmunocomprometida, puedo tener una TBC miliar o una TBC diseminada. La TBC miliar se le dice así porque cuando miraban los pulmones de las personas que morían de TBC, veían que parecía mijo. Parecían con muchos puntitos de mijo. O diseminada, que les dije que era una infección que podía ser sistémica, podemos tener TBC en cualquier lugar y va a ser exactamente lo mismo, va a ser un patrón de necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa se llama así porque cuando la apretas hace que parece un queso, ¿entendés? Es como, posta cuando lo vemos en patología, creo que lo vieron, espero que lo hayan visto, la necrosis gaseosa parece un queso y como que es fluffy, pero no es fluffy, es como apretable como queso. No tengo otra explicación, otra forma de decírselos que es un queso. Bien, entonces tenemos la clínica, va a venir un paciente con pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, y va a referir todo eso. Entonces le vamos a hacer la radiografía, no vamos a ver un signo de neumonía típica, le podemos llegar a ver el nódulo o las cavernas si está muy avanzado. Y vamos a hacer un microbiológico. Entonces, el microbiológico le vamos a pedir esputo, pero lo que se hace es un esputo seriado. Le pedimos 3-4 días de esputo en frasco para que sea más redituable esa muestra, ya que el Mycobacterium es difícil de encontrar. Entonces, aumentamos las probabilidades de que tengamos ese encuentro del Mycobacterium, aumentando la cantidad de veces que vemos ese. Hacemos la tinción de Sion-Newson, que ya se los había dicho, que tenemos todo el fondo azul y los bacilos en rosita. Y lo que vamos a hacer es el conteo de los bacilos, que es la baciloscopía. Entonces, si una baciloscopía va a ser positiva, tiene distintos grados. El negativo es hasta 100 campos, no hay bacilos en 100 campos. Cada campo es el circulito que vemos por el microscopio. Un campo, cuento, no hay bacilos. 2 campos, 3 campos, varios campos. Entonces, si tenemos positivo, puede ser un bacilo para cada 100 campos, de 0 a 10 bacilos, de 1 a 10 bacilos por 100 campos, es el positivo 2,2 o más. Y el positivo posta es cuando tengo más de 10 bacilos a cada 100 campos. Por ejemplo, eso que está ahí ya es un positivo recontra positivo, entonces voy a ver los otros campos, pero ya está muy positivo. Después, normalmente no hacemos el cultivo de los micobacterios porque son bastante engarrosos de cultivarse, ya que no les gusta los medios comunes, les gusta ese medio que es el Oyster-Jensen, que es un medio en donde quedan medio perlados y también están como, no están, están como tienen toda una problemática para cultivarlos. Hoy en día hay medios más automáticos, pero tardan mucho tiempo. En el Oyster-Jensen tarda más o menos 8 semanas en decir, o sea, 2 meses, en decir que está positivo o negativo, y después tengo que agarrar eso y hacer un antibiograma. Entonces serían 16 semanas para tener alguna idea de si el antibiótico está bien o mal. Hay medios más automáticos que tardan más o menos 2, 3, 4 semanas para poder hacer, que es una máquina gigante, le pones las bacterias ahí y la bacteria, la máquina se encarga de todo de la bacteria. Igualmente, la idea de los cultivos de tuberculosis, de TBC, no es usarlos siempre. Los usamos en pacientes que son inmunocomprometidos o usamos en pacientes que ya vienen con el tratamiento y el tratamiento no está funcionando. Entonces, para hacer un antivirograma sí lo usamos. Recuerden que el tratamiento de tuberculosis dura entre 6 a 9 meses, dependiendo si la tuberculosis es diseminada o la tuberculosis es solo pulmonar, o si no hay una resistencia a los antibióticos que estamos dando, y usamos juegos de entre 3 4 antibióticos. Y en el hospital que yo roté durante la ODH daban ahí el tratamiento, no podía llevárselo a casa, entonces tenían que ir a la mañana a tomar los remedios. La prueba de Monsteux o la PDD. La PDD son pruebas de dermis
lo que hacen es inocular en la piel, hacemos así, ¡tuc! Con una jeringa, las chiquititas, las mosquitos, que son de 0,5, inoculamos con suero fisiológico el antígeno. Entonces vemos la respuesta inmunológica de la persona. ¿Qué es lo que mide una prueba de una PDD? Mide la respuesta inmunológica de la persona ante un antígeno. Nada más. Eso es lo que mide. Esa es la respuesta que tienen que darla. Mide la respuesta inmunológica de la persona ante el antígeno. ¿Qué va a significar en un país como Argentina? Va a significar que la persona ya tuvo contacto con ese antígeno. No va a significar que la persona está infectada, no va a significar que la persona está enferma, simplemente va a significar que la persona tiene anticuerpos para responder. Porque en países donde no hay circulación de tuberculosis o de sistémicas endémicas puede significar un positivo o puede usar esa prueba como positivo. Para nosotros en realidad tenemos otro uso, usamos de forma prognóstica. Por ejemplo, si tengo un paciente HIV que le diagnostiqué por esputo que tiene tuberculosis, le puedo hacer la prueba para hacer un pronóstico de cómo el paciente está lidiando con esa infección. Porque vamos a medir la respuesta inmunológica de ese paciente. Entonces podemos medir si el paciente está respondiendo bien a los antibióticos, se está disminuyendo la PDD y eso nos va a dar un pronóstico de cómo está haciendo con la patología. El gran problema acá es que como nosotros leemos los libros que son nortecéntricos, o sea, son de Estados Unidos, son de Europa, tenemos esa información que está cruzada en que la PDD puede ser diagnóstico y en Argentina no lo es.